Ahora tengo 17 años, pero cuando ocurrió este incidente, tenía 15 años. Era un día soleado, cuando mi familia y yo decidimos ir a casa de mi tía para pasar el rato con la familia. Yo estaba muy emocionada, porque me encantaba la casa de mi tía, y me encantaba pasar tiempo con mi primo. Cuando llegamos allí, mi prima y yo planeamos una fiesta de pijamas. Así que fuimos a la tienda cercana y compramos algo para picar. Pero cuando volvíamos, un hombre nos llamó. Cuando miramos hacia atrás, vimos que había un hombre muy simpático con un paquete de patatas que se nos había caído por error. Fui a cogerle el paquete de patatas y nos dedicó una sonrisa sincera. No pensé mucho en ello después. Cuando volvimos, ya era de noche y estábamos eligiendo películas para ver. En casa de mi tía siempre se estaba a gusto, porque dejaba entrar el aire fresco por la puerta. La entrada principal tiene 2 puertas y un espacio entre ellas. La primera puerta está hecha de barrotes de hierro por los que puede pasar el aire, y la segunda es una puerta de madera normal, unos metros detrás de la puerta de hierro. Mi tía siempre deja abierta la puerta de madera para que entre el aire, pero mantiene cerrada la de hierro por seguridad. Cuando por fin empezamos a ver una película, oímos un ruido sordo procedente del pasillo entre las puertas principales. Me invadió una sensación inquietante e inmediatamente le pregunté a mi prima si había cerrado con llave la puerta de hierro o no. Me dijo que no se acordaba, así que se levantó y fue a comprobarlo. Pasó un minuto, pero no oí nada, así que me levanté a ver cómo estaba y se me heló el cuerpo. Un hombre había entrado en la casa y mi prima estaba inconsciente en el suelo. El hombre llevaba una máscara y empezó a perseguirme. Corrí y empecé a gritar para alarmar a todo el mundo de que había un intruso en casa. El hombre fue más rápido, pero conseguí correr hasta la cocina y cerrar la puerta tras de mí. Mi madre y mi tía también estaban allí. Estaban asustadas y nuestros teléfonos móviles estaban guardados en otra habitación. El hombre seguía golpeando la puerta y, cuando ésta no cedió, le oí alejarse. No podía dejar solo a mi primo, así que reuní todo el valor que me quedaba, cogí un plato de los estantes de la cocina, abrí la puerta y corrí hacia el hombre. Cuando miró hacia atrás, le estampé el plato en la cabeza y empezó a brotarle sangre. Rápidamente cogí mi teléfono, llamé al 911 y fui a ver cómo estaba mi primo. Le eché agua en la cara y se despertó. Afortunadamente, no le pasó nada grave. La policía no tardó en llegar y detuvo al hombre. Cuando le quitaron la máscara, me sorprendió ver que era el hombre que nos ayudó cuando fuimos a la tienda. La policía confirmó que nos seguía y se escondió hasta que entramos en la casa. Era un secuestrador, que raptaba chicas jóvenes y las vendía por dinero. Me alegro de que no nos pasara nada malo. Aquella noche me di cuenta de que no hay que fiarse de un desconocido solo porque sea un poco amable contigo. Me llamo Isaac. Soy de Australia y me gustaría contarte una historia de miedo. Un día, cuando era adolescente, un amigo vino a dormir a casa durante las vacaciones escolares. Decidimos hacer un poco de ding-dong-ditching, que es ir a las casas y llamar a la puerta o tocar el timbre y luego salir corriendo o escondernos, ya que eso era lo que hacían los chicos de nuestra edad por aquel entonces. Después de hacer ding-dong en unas cuantas casas, llegamos a una casa vieja y destartalada en lo alto de una pequeña colina. Había un camino de entrada a la casa con un todoterreno gris delante. Por supuesto, me tocaba a mí, así que me acerqué y busqué la puerta. Ten en cuenta que había muchos arbustos delante, así que tuve que buscar la puerta. Fui por un lado delante del coche y miré, pero resultó ser la puerta lateral, que estaba abierta. Yo no era un niño muy malo, así que no entré. Pero justo cuando me di la vuelta para volver por el camino de entrada, un coche rojo, viejo y deportivo se detuvo y subió por el camino de entrada y me vio. La persona que lo conducía tenía unos 20 años, y en el asiento del copiloto iba una chica de la misma edad. Por supuesto, se bajó inmediatamente del coche, se acercó a mí y empezó a preguntarme qué estaba haciendo y a gritarme. Me estaba asustando, pensando que me iba a pegar. Busqué a mi amigo, pero vi que huía. Le dije lo que estábamos haciendo y que no quería hacerle daño,
y me dejó marchar con una advertencia. Pero aquí no acaba la historia. Otro día, quizá una semana después, iba en bicicleta cerca de un parque cuando volví a ver el coche rojo. Pasé junto a él, así que sabía que ellos también me habían visto. Me alejé lo más rápido que pude, pero me persiguió. Finalmente llegué al final de la carretera y tomé un camino que conducía a un gran bucle alrededor del lago, que me llevaría de vuelta a la carretera principal. Mientras daba la vuelta al bucle, miré al otro lado del lago y vi el coche allí, esperándome en la salida. Presa del pánico, busqué rápidamente entre los arbustos y encontré un camino hecho por otros ciclistas, así que bajé por allí. Acabé llegando bien a casa y no se lo dije a mis padres. Pero esa misma noche, las cosas empeoraron. Estaba sentado en mi habitación jugando a la videoconsola cuando, de repente, oí el ruido del motor del coche que entraba en nuestra casa. Rápidamente corrí a la puerta principal y miré a través de la verja delantera y vi al conductor salir del coche. Era la misma persona que vi en el parque, y el pasajero no era la chica, esta vez era otro chico que parecía de la misma edad que el otro. Les dije a mis padres que salieran, y cuando los vieron, mi madre llamó a la policía. Había una verja delante de la puerta de mi casa, a través de la cual les estábamos mirando, y se acercaron a ella. Para mi sorpresa, uno de los hombres sacó un tubo de metal y empezó a golpear la verja con toda su fuerza. Grité y cerré la puerta. Tras un minuto de golpes continuos, oímos cómo se abría la puerta. Lo único que les quedaba por romper antes de entrar era la vieja puerta de madera, que se podía abrir con una simple patada. En ese momento oímos sirenas de policía y gritos. Cuando todo se calmó, salimos y vimos cómo detenían a los dos hombres, y la mirada que me echó me produjo escalofríos. Más tarde descubrimos que los hombres estaban drogados y que el conductor tenía una pistola y planeaba matarme. Desde entonces, no he vuelto a hacer el dindón. Esta es la historia de un incidente que provoqué cuando era un adolescente imprudente, y por culpa del cual aún arrastro un terrible trauma. Si no hubiera actuado tan tontamente entonces, mi vida habría ido sobre ruedas. No puedo evitar recordar aquel incidente de pesadilla, aunque no quiera seguir reviviéndolo. Debió de ser hace unos 15 años. Yo tenía unos 17 años. Por aquel entonces, mi rutina después de clase era ir a los recreativos con mis amigos. El día del incidente, estaba jugando alegremente a un juego llamado Tekken con mis amigos en el salón recreativo, pero también había un hombre de unos 30 años jugando al mismo juego. Acabé compitiendo con él al Tekken. En aquella época, yo tenía fama de ser muy bueno en Tekken. No había nadie en el barrio que pudiera vencerme. Como era de esperar, el hombre se sintió completamente derrotado por mí, y pude ver cómo apretaba los dientes de rabia. Siguió desafiándome y yo seguí ganando. Entonces, de repente, empezó a golpear el monitor con los puños y a rugir. Entonces me gritó: ¿quieres pelear conmigo en la vida real en lugar de jugar a un juego? Me eché a reír, porque estaba claro que era un hombre corpulento de unos 30 años, pero su voz sonaba como la de un niño. Entonces, de repente, me agarró por el cuello, como si estuviera más enfadado por mi risa. Me sentí desconcertado por su agresividad, y mis amigos que estaban mirando empezaron a intentar detenerle. Entonces, la expresión del hombre se volvió de repente muy severa, y el sonido de su voz dio un giro de 180 grados. Dijo en voz muy baja y grave: ¿eres tú quien ha vuelto loco a Max? Tragué saliva, confuso por el repentino cambio de actitud. En ese momento, pensé que aquel hombre era un enfermo mental y tuve la corazonada de que algo iba mal. Me asusté, porque era un hombre grande. Cuando me disculpé, los ojos y la expresión del hombre volvieron a cambiar repentinamente hacia la dulzura. Me soltó el cuello de la camisa y dijo: lo siento, mis amigos son muy temperamentales. Yo los detendré, así que vete, por favor. Luego siguió murmurando para sí mismo, cambiando de voz cada pocos segundos: estoy enfadado. No te enfades. Voy a matar a ese tipo. No, por favor, no hagas eso. Vamos a matarlo.
No, solo golpémoslo un par de veces. ¿Le pego? No, quédate quieto. Aún no puedo olvidar el escalofrío que me recorrió la espalda mientras observaba la escena que tenía delante. Estaba a punto de salir de los recreativos cuando el hombre gritó de repente, ¿a dónde vas, gamberro? Max sigue llorando por tu culpa. Juguemos otra ronda de Tekken. Cuando me di la vuelta sorprendido, el hombre corría hacia mí con lágrimas en los ojos. Grité, y el hombre se lanzó sobre mí y blandió su puño. A duras penas conseguí esquivarlo, pero él no se detuvo. Algunos de mis amigos se acercaron corriendo y empezaron a pelearse con el tipo, y oí que alguien llamaba a la policía. Entonces debería haber huido, pero era demasiado joven y tomé una mala decisión. Me enfadé y le devolví el puñetazo. Cayó de espaldas tras recibir mi puñetazo y por un momento pareció quedar inconsciente. Al cabo de un momento, abrió los ojos y empezó a gritar en un idioma irreconocible. Entonces, de repente, se abalanzó sobre mi amigo Frank y le empujó. Frank cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza con la consola del juego y cayendo al suelo. Podía ver la sangre fluyendo de su cabeza. Me quedé aterrorizado y congelado en el sitio. De repente, el tipo gritó con voz de mujer, «Parad todos, por favor. ¿Queréis ir a la cárcel otra vez?» Entonces volvió a señalarme y dijo con voz grave y varonil, «Tenemos que matarlo». Hizo enojar a Max. Max sigue llorando. Entonces gritó algo en chino y miró a su alrededor como loco. Parecía que buscaba algo. Me asusté y me quedé pegado a mis amigos. Entonces gritó de nuevo con una voz profunda y varonil, «Xiao Ao está buscando un cuchillo ahora mismo. Dijo que te cortaría en pedazos. Este tipo solía tener una carnicería. ¿Sabes a qué me refiero? Somos 7. ¿Crees que puedes vencernos?» Al cabo de un rato llegó la policía, y los ojos y la expresión facial del hombre se suavizaron de repente, y habló con la policía con voz muy amable. La policía miró al hombre y dijo que parecía una buena persona y nos preguntó si realmente había sido violento, y les costó creerlo. Sin embargo, gracias a los testimonios de muchos testigos, el tipo fue finalmente detenido. Yo también fui a la comisaría para interrogarle, y allí el tipo siguió comportándose como una buena persona delante de la policía. No podía saber si era solo una actuación o si el hombre estaba siendo sincero. De todos modos, después de aquel día, no volví a ir a la sala y dejé de jugar por completo, y sufrí un trauma terrible por el estrés de la situación y la culpa de lo que le había pasado a mi amigo. ¿Cuál era la verdadera identidad de aquel hombre? ¿Eran todas verdaderas? Hola Avanci, soy una gran seguidora de tu canal, y me encantan todas tus historias animadas. Por cierto, este incidente no me ocurrió a mí, sino a mi abuela. Hace poco, mi abuela vino a vivir con nosotros y, desde entonces, me ha contado muchos de sus numerosos encuentros con lo paranormal. Este encuentro en particular ocurrió en 1974, en el estado de Anambra, Nigeria. Mi abuela tenía entonces unos 40 años. Era sábado cuando recibió una llamada del hospital local. Una enfermera le dijo por teléfono que su hija, mi tía, que estaba embarazada, estaba de parto y que necesitaban su presencia en el hospital. Estaba lloviendo, pero parecía urgente, así que mi abuela se puso en camino rápidamente. Según ella, el hospital estaba a unos 15 minutos a pie de su casa. Iba a pie y, a medida que pasaba el tiempo, la lluvia se volvía cada vez más agresiva. Las calles estaban vacías e inundadas, y no había vehículos a la vista. Mi abuela dijo que le daba miedo caminar por la inundación porque era peligroso, pero tampoco quería abandonar a su hija en el hospital. Atrapada en un dilema, se quedó a un lado de la carretera, sin saber qué hacer. De repente, una furgoneta blanca se detuvo junto a ella. Explicó que no se había dado cuenta de que venía ningún coche, por lo que se sorprendió al ver la furgoneta blanca allí. Dentro de la furgoneta había un hombre vestido de uniforme, como un guardia de seguridad. Le preguntó a dónde iba y ella le dijo que tenía que ir al hospital que había al final de la carretera. El hombre le dijo que subiera y ella lo hizo.
En cuanto llegó al hospital, se bajó de la furgoneta, dio las gracias al hombre y empezó a dirigirse a la entrada del hospital. Al llegar, se encontró con su amiga, que también había venido antes al enterarse de que mi tía estaba de parto. Su amiga se sorprendió al verla y le preguntó cómo había llegado al hospital en medio de la intensa lluvia. Mi abuela le dijo que alguien había tenido la amabilidad de llevarla. Se volvió para señalar la calle donde se suponía que estaba la furgoneta, pero para su sorpresa, la furgoneta no estaba allí. Era casi como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo más extraño fue que la amiga de mi abuela estaba confusa y dijo que no había visto ni oído ninguna furgoneta. La carretera era larga y recta, así que si uno miraba hacia abajo en ese momento, debería haber visto la furgoneta a lo lejos. Pero cuando mi abuela miró, no había ninguna furgoneta. No había nadie. La carretera estaba vacía y seguía lloviendo a cántaros. Me contó que cada vez que recuerda este suceso, le recorren escalofríos por la espalda. Y a día de hoy, no sabe quién era aquel hombre, de dónde venía la furgoneta ni por qué la ayudó a llegar al hospital aquel día lluvioso. Este incidente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A veces me pregunto si lo viví de verdad o si fue algo que imaginé. Hace unos 25 años, hice un viaje sola en mi coche. Se preguntarán por qué viajé solo, pero en aquella época no tenía a nadie con quien viajar. El destino de mi viaje estaba en el sur de mi país, bastante lejos de mi casa, por lo que era un viaje largo. Salí por la mañana y llegué a mi destino por la tarde. Era un pueblo muy pequeño. El sol se había puesto, así que el pueblo estaba completamente oscuro, y no había ni una sola persona a la vista. Conduje despacio y busqué un motel cercano. Mientras conducía, vi un pequeño puente delante de mí y a un hombre sentado en una silla junto al puente. Cuando de repente me fijé en el hombre en la oscuridad, me sobresalté y paré el coche. Cuando bajé la ventanilla y pregunté qué pasaba, el hombre se acercó, me miró de arriba abajo y me dijo, «No cruces este puente». Entonces le pregunté por qué, con voz un poco molesta, preguntándome si era un bicho raro. Entonces el hombre dijo, «No pases por este puente. Solo las personas designadas pueden cruzarlo». Me sentía agotado tras el largo viaje y grité, «¿Quién decide eso?». Entonces el hombre murmuró algo, pero no pude oírle. Estaba preocupado. ¿Qué debía hacer?, pensé frenéticamente. Si no cruzo este puente, dar la vuelta me llevaría 20 minutos más, pero estaba cansado y no quería seguir conduciendo. Así que le grité, «Lo siento, pero tengo que irme». El hombre se me quedó mirando unos segundos, luego volvió a su silla y se sentó. Al final me limité a cruzar el puente, y el hombre siguió mirándome con expresión extraña. Mientras cruzaba el puente, oí un ruido fuerte y repentino. Sonó como si algo enorme hubiera caído sobre el coche, y sentí que éste temblaba. Me sobresalté y pisé el freno. Miré lentamente hacia la parte superior del coche a través de la ventanilla, temblando. No veía nada. Tenía tanto miedo de salir que me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Miré por el retrovisor y el hombre que había estado sentado allí seguía mirándome. ¿Pero qué? Me preguntaba qué hacer, y de repente en ese momento, por el rabillo del ojo, vi que algo bajaba lentamente de la parte superior del coche. Era una mano enorme. Una enorme mano amarilla. Golpeó la ventana. Grité de la sorpresa. Entonces la mano bajó lentamente más e intentó abrir la puerta del coche. Rápidamente pulsé el botón para bloquear la puerta. Afortunadamente, la cerré a tiempo y la puerta no se abrió. Vi aquel brazo increíblemente enorme justo delante de mí, y una sombra enorme cubría todo el coche. Definitivamente era una cosa increíblemente enorme. Sin embargo, no pude ver cómo era. Solo vi su brazo. Sin embargo, el brazo era tan grande que casi cubría toda la ventana. No podía saber qué intentaba hacer, y solo se movía en silencio, tratando de abrir la puerta. Todo mi cuerpo temblaba como loco.
Aunque había cerrado todas las ventanillas, un terrible hedor empezó a llenar el coche. Por alguna razón, sentí como si hubiera una niebla nebulosa delante de mis ojos. Empecé a sentir que no podía recuperar el aliento y mi visión se estaba volviendo borrosa y confusa. Sentí el miedo a la muerte y tuve la premonición de que moriría si no salía rápidamente del puente. Pisé a fondo el acelerador. El coche salió disparado hacia adelante como una bala y entonces la cosa de arriba empezó a golpear la ventanilla. Entonces la ventanilla se rompió con un fuerte ruido. Pisé con más fuerza el acelerador y, afortunadamente, el puente no era largo, así que pronto estuve fuera del puente. Cuando crucé el puente y había llegado al terreno llano, el brazo gigante desapareció y la sombra que cubría el coche también desapareció. Miré por el retrovisor y vi vagamente una enorme criatura amarilla que se arrastraba por debajo del puente. Era enorme, pero no pude ver exactamente qué aspecto tenía. Paré el coche un momento y salí. Me temblaban las piernas y no podía respirar bien, así que acabé desplomándome en el suelo por un momento. Por suerte, encontré un motel y pregunté al personal por el puente, pero me dijo que no sabía nada. Sin embargo, vi que le caía sudor por la frente, a pesar de que era un día fresco de otoño. ¿Sabía algo? No pude encontrar una respuesta. Volví a casa a la mañana siguiente. Por supuesto, volví por otra ruta, no por el puente. Han pasado unos 25 años desde aquel incidente. Incluso ahora, no entiendo lo que vi entonces. ¿Estaba alucinando? Pero recuerdo que la ventanilla de mi coche se rompió de verdad, así que eso significa que ocurrió de verdad. Pero todavía tengo más preguntas que no puedo responder. ¿Por qué estaba ese hombre sentado junto al puente? ¿Y por qué me dijo eso? ¿Quién era? ¿Sabía algo? Y la pregunta más aterradora es, ¿y si? Si la puerta de mi coche se hubiera abierto, o si no hubiera salido del puente en ese momento, ¿qué me habría pasado? Me llamo Giovanna y soy de Belgrado, la capital de Serbia. Tuve una experiencia aterradora que les contaré en esta historia. Tenía 17 años cuando ocurrió y ahora tengo 27. Han pasado 10 años, pero aún no recuerdo como si fuera ayer. Para que la secuencia de los acontecimientos sea más clara, permítanme explicarles la distribución de nuestro apartamento. Es bastante pequeño, solo 35 metros cuadrados, y tiene un pasillo grande y estrecho que conecta todas las habitaciones. Se oye todo desde cualquier parte del apartamento. Cuando esto ocurrió, yo vivía con mis padres. Una mañana me despertó el ruido de los platos al fregarse, y supe que era mi padre porque mi madre estaba trabajando. Estaba tumbada en la cama, reuniendo fuerzas para levantarme. Como suelo dormir siempre con la puerta de la habitación abierta, o al menos entreabierta, vi a mi padre entrar en el cuarto de baño a toda prisa. Al cabo de unos instantes, le oí lavarse las manos en el cuarto de baño. Pero al mismo tiempo, seguía oyendo que alguien lavaba los platos en la cocina. Esto me confundió porque mi padre y yo estábamos solos en el apartamento, y tardé unos instantes en pensar en lo que estaba oyendo. Me levanté para comprobar qué pasaba y quién más estaba en casa, pensando que tal vez era mi madre que se había quedado en casa y no había ido a trabajar. Llegué a la puerta de mi habitación, desde donde pude ver la entrada al baño y a mi padre lavándose las manos en el lavabo. Algo me pareció extraño en él. Se sonreía a sí mismo en el espejo. Le interrumpí deseándole buenos días y le pregunté qué estaba haciendo, a lo que respondió, me estoy lavando las manos. Y todo el rato tenía una mirada extraña en los ojos y una sonrisa un poco espeluznante. Pensé que quizá estaba bromeando conmigo o que algo le había hecho reír, pero la sensación en el estómago me decía que algo iba mal. Entonces, después de mantener el contacto visual durante unos instantes, le pregunté, «Pero papá, ¿quién lava los platos en la cocina?». Lo que dijo me dejó traumatizado para siempre. Dijo, con una sonrisa aún más grande, «Yo también». En ese momento, casi se me paró el corazón y corrí a la cocina, donde vi a mi padre lavando los platos otra vez, y empecé a llorar.
Se limpió las manos y empezó a interrogarme sobre lo ocurrido. Intentó convencerme de que lo que había visto era solo un sueño, pero yo sabía que no era un sueño. Estoy convencido de que era un demonio que intentaba hacerse pasar por mi padre. Tengo 19 años, pero esta es una historia que sucedió cuando estaba de vacaciones hace 4 años. Mis 3 amigos y yo y todos nuestros padres decidimos ir juntos de vacaciones a Toronto. Una vez que llegamos, mis amigos y yo pasamos el rato y nos divertimos mucho, y todo salió según lo planeado. Pero el cuarto día ocurrió algo inesperado. Ese día, todos nos despertamos y bajamos a desayunar. Nos levantamos más tarde de lo que nuestros padres habían planeado para ir a la piscina. Cuando terminamos de comer, fuimos directamente a la piscina. Nos estábamos divirtiendo, pero unos 20 minutos después, oímos al socorrista empezar a gritar a todo el mundo que saliera de la piscina y se fuera inmediatamente a sus habitaciones. Pensamos que estaba bromeando, así que no le hicimos caso, pero todos los demás corrían para salvar sus vidas. Uno de mis amigos le preguntó al socorrista, ¿qué está pasando? Entonces nos dijo que había recibido un mensaje de seguridad de que alguien había entrado en el hotel y había matado al director, y que el asesino seguía dentro del edificio. Empezamos a correr hacia nuestras habitaciones para estar a salvo. Cuando volvimos, cerramos las puertas y las cortinas. Pero mientras cerrábamos las cortinas, uno de mis amigos vio algo fuera, en el pasillo, y nos dijo que fuéramos a mirar. Lo que vimos fue espantoso. Era el asesino, con una máscara de diablo y un cuchillo ensangrentado en la mano. Estaba a punto de entrar en otra habitación cuando uno de mis amigos hizo ruido y, de repente, el hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió hacia nosotros, con los ojos clavados en nosotros con rabia. Aunque nos alejamos inmediatamente de la ventana, él ya nos había visto. Empezó a intentar abrir la puerta mientras reía maníacamente y de alguna manera consiguió abrirla. Abrió despacio la puerta y miró hacia donde estábamos escondidos y dijo, ¿os habéis encontrado? Intentó atacarnos, primero a mi amigo con el cuchillo, pero cogí un vaso de cristal y se lo lancé para detenerlo. Gritó de dolor mientras se agarraba la cabeza y se volvió hacia mí, claramente enfurecido, e intentó apuñalarme también, pero falló. Uno de mis amigos cogió una botella, corrió hacia él y se la estampó en la nuca, dejándolo inconsciente. Atamos al hombre y la policía llegó más tarde y lo detuvo. Resultó ser un adorador de Satán y un delincuente que había escapado recientemente de un psiquiátrico. Mató a 3 personas en el hotel. Mis amigos y yo nos alegramos de saber que nuestros padres estaban bien. Han pasado 4 años y ahora estoy en la universidad estudiando para ser científica, pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos escuchado la advertencia de un socorrista. Hola, esta es la historia de una experiencia aterradora que tuve cuando tenía 11 años. Yo era una niña introvertida sin amigos, así que jugaba sola. Tenía una hermana pequeña que por aquel entonces tenía 6 años y estaba enferma por alguna razón que yo desconocía. Una noche, mis padres la habían llevado al hospital mientras yo me quedaba solo en casa. Eran alrededor de las 7 de la tarde y yo estaba jugando con mi coche teledirigido en el pasillo, corriendo detrás de él por toda la casa. Al cabo de un rato, me cansé, me senté en el sofá y apoyé la cabeza en el respaldo. Cerré los ojos y estaba descansando cuando de repente sentí frío. Me encogí de hombros y supuse que era solo el viento, así que me quedé quieta. De repente, sentí que alguien respiraba con fuerza en mi oído. Oí un susurro de algo que entonces no pude distinguir. Salté del sofá, sobresaltada, y miré a mi alrededor. En la habitación había una ventana que abríamos a menudo, así que pensé seriamente que solo se trataba de un viento fuerte. Pero la voz que susurraba y respiraba con fuerza me llegaba al oído derecho, y la ventana estaba a mi izquierda, y estaba completamente cerrada. Estaba asustada y confusa, no entendía lo que era. Se lo conté a mis padres cuando llegaron a casa, y me dijeron que solo estaba alucinando y que dejara de ver películas de terror por la noche. Pero déjenme decirles que esto no termina aquí.
Al cabo de unos meses, estaba durmiendo con mi madre en mi cama mientras mi padre y mi hermana estaban en otro dormitorio. Estaba durmiendo plácidamente cuando la misma respiración pesada comenzó de nuevo. Esta vez, oí una voz profunda susurrar en voz alta en mi oído, la palabra, infierno. Me desperté gritando y mi madre, que había dormido a mi lado, me abrazó con fuerza. Yo lloraba y se lo conté. Mis padres me escucharon y se preocuparon al verme tan asustada. Ahora tengo 20 años y ya no vivimos en esa casa, pero lo que oí me produjo un miedo duradero. Cuando duermo, tengo que taparme la oreja con una manta, aunque haga calor en verano, porque no quiero volver a oír esa voz. Mi historia transcurre en el verano de 2016 en Croacia, una región rural llena de campos y no mucha gente. Yo vivía en un pueblo de unas 2.000 personas. Sus casas estaban esparcidas por kilómetros de campos. Mi prima, que vivía entonces conmigo, y yo nos aburríamos en casa y mi madre pensó que debíamos salir, así que nos desenchufó los aparatos electrónicos. Sin nada más que hacer, nos vimos obligadas a salir aunque las dos no quisiéramos. En aquella época, ella tenía 14 años y yo 12, y nos llevábamos bien porque la diferencia de edad no era tan grande. Fuimos a pasear por la carretera principal, que estaba rodeada de campos. Fue muy divertido pasar el rato con mi primo. La carretera principal tenía muchos caminos más pequeños que llevaban a los campos del bosque, que estaba más lejos. Esos caminos estaban hechos para caminar y no realmente para conducir, así que mi primo y yo nos quedamos bastante extrañados cuando vimos un coche blanco que intentaba bajar por un camino hacia el bosque. Iba bastante despacio y no estaba muy lejos de nosotros, así que, por puro aburrimiento, decidimos seguirlo. El coche se detuvo en algún momento bajo un árbol y salieron dos hombres muy altos con camisetas sudadas. Había una persona en el asiento trasero, pero no se movieron en absoluto. Mi prima y yo estábamos confusas y ella no quiso ir más lejos porque tenía miedo de que nos vieran. Ella volvió a la carretera principal, pero yo tenía curiosidad, así que me quedé. Me llamó al cabo de 2 minutos más o menos y me dijo que un vehículo negro también intentaba bajar por el camino. Nos quedamos en la llamada ya que me estaba asustando porque podía quedar atrapado entre los dos vehículos. Mi única opción era abandonar el camino e internarme en los campos, pero allí podrían verme. Tenía miedo y mi primo marcó el 112, el servicio de emergencias europeo, y estaba preparado para llamar si pasaba algo. Salté a los arbustos del campo porque vi el coche negro a lo lejos y me asusté mucho. El coche pasó a mi lado al cabo de unos 10 minutos y por suerte no me vieron. Esta vez eran una mujer mayor y 3 hombres corpulentos que bajaron del vehículo. Hablaron un rato y luego vi a 2 de los hombres cavando un hoyo en la tierra del campo. En ese momento me di cuenta de que la tercera persona del coche blanco no estaba viva. Empujaron a su chica al agujero que habían cavado y empezaron a rellenar la tierra. Me entraron ganas de vomitar y salté del arbusto, corriendo por mi vida. Uno de los hombres se dio cuenta de que corría, subió al vehículo negro y empezó a conducir hacia mí. Yo corría por mi vida y llamé a mi prima, pero no respondió. Llegué a la carretera principal, pero el coche negro seguía siguiéndome y acercándose a mí. Mi primo no aparecía por ninguna parte, así que empecé a correr de vuelta a casa, lo cual no era muy buena idea, ya que el coche me seguía por la carretera principal. Seguramente me alcanzaría. Intenté llamar a la policía mientras corría, pero se me cayó el móvil y, como no me atrevía a parar, seguí corriendo sin él. Cuando vi que el coche se salía del camino y entraba en la carretera principal, me asusté mucho y empecé a correr aún más rápido. El coche aceleró hacia mí, así que salté al campo que había junto a la carretera. Corrí y corrí hasta que llegué al bosque, que estaba a 1 o 2 kilómetros de la carretera principal. Corrí por el bosque porque sabía que la casa de mi amigo estaba al otro lado. Tras unos 40 minutos corriendo por el bosque, llegué a casa de mi amigo y su madre llamó a la policía y a mi familia.
Después me enteré de que mi prima empezó a asustarse porque vio pasar más coches negros y cuando la vieron, redujeron la velocidad. Así que volvió corriendo a casa y lo explicó todo. Cuando llegó la policía, unos 30 minutos más tarde, les conduje al lugar donde habían empezado a enterrar el cadáver y no había nada. Solo un agujero. Sin coches, sin gente y sin nadie. Nunca encontré mi teléfono y hasta el día de hoy me pregunto quiénes eran esas personas. ¿Qué le hicieron a esa pobre chica y por qué querían enterrar su cuerpo en ese campo? Cuando me licencié, me fui a vivir con mi tía, que había tenido la amabilidad de alojarme allí. Me fue bien porque el lugar en el que acabé trabajando estaba a solo 5 minutos de donde ella vivía, así que no pude dejar pasar la oportunidad. Vive en una zona muy bonita. Es una comunidad de ancianos, lo reconozco, pero está bien cuidada y la gente es amable. Su casa no es enorme, pero tampoco es pequeña. Tiene un piso arriba y otro abajo, pero solo tiene 2 dormitorios y es un condominio. Mi habitación es muy pequeña, pero tiene el tamaño perfecto para mí porque soy bastante minimalista. Sin embargo, mi habitación está justo al lado de la ventana que da al exterior, y ahí es donde empieza realmente esta historia. Al principio, no noté nada raro. De vez en cuando oía ruidos de arañazos contra la ventana o silbidos, pero pensé que probablemente se trataba de árboles, ya que hay algunos cerca de la ventana. Pensé que también podían ser ruidos normales de la casa o del exterior a los que aún no estaba acostumbrada. Durante un tiempo, ni siquiera presté demasiada atención a todos los ruidos. Después de todo, trabajaba en el turno de noche, así que cuando volvía y me acostaba, ya era de día, así que me iba a dormir con el piar de los pájaros. Pero en mis días libres, o los días que quería dormir un poco más antes del trabajo, oía todos esos silbidos y arañazos constantes contra la ventana. Intenté no ponerme paranoico, pero la cosa no hizo más que empeorar. Tengo unas cuantas plantas junto a la ventana, así que es un poco difícil ver más allá de ellas. Una noche, los arañazos empezaron de nuevo, y me picó la curiosidad y tuve que ver qué era. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, con curiosidad por lo que vería. Estaba tan oscuro que al principio no podía ver gran cosa, pero cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi la débil silueta de una persona. Estaba allí de pie, silbando. Me pareció extraño. Realmente extraño. Quiero decir, eran tal vez las 2 o 3 de la mañana. La mayoría de la gente estaría durmiendo, pero esa persona estaba fuera, silbando. Pero eso no explicaba los arañazos, hasta que me di cuenta de que la persona se acercaba a las ventanas de todo el mundo, las arañaba con las uñas e incluso a veces daba golpecitos en las ventanas. Supuse que para llamar la atención de la gente. La mayoría de la gente probablemente se asustaría en ese momento, pero por alguna razón, yo no estaba realmente asustado, sinceramente. Quiero decir, seguro, esta persona espeluznante está tratando de ser espeluznante, pero yo estaba a salvo donde estaba dentro. Aún así, saqué mi teléfono para llamar a la policía mientras vigilaba a esa persona para explicarle a la policía qué aspecto tenía. Probablemente fue la luz de mi teléfono la que alertó a la persona, que ahora me di cuenta de que era un hombre, pero se volvió hacia mí y empezó a correr hacia mi ventana. Mantuve la compostura, intentando explicar la situación a la policía, pero la mirada del hombre era algo que solo puedo describir como trastornada. Cuando empezó a golpear mi ventana, me limité a observar. Intentaba romperla o al menos asustarme golpeando la ventana una y otra vez. Puse los ojos en blanco y le dije al policía que ahora estaba golpeando mi ventana y me dijeron que la ayuda llegaría pronto. Más o menos en ese momento, empecé a pensar mentalmente en cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto, meses por lo menos. No ocurrió inmediatamente después de mi llegada, pero yo llevaba viviendo allí unos 7 meses en ese momento, y este hombre parecía estar haciendo todo esto durante al menos 4 o 5 meses, tal vez incluso más. No sé cómo nadie de aquí no se dio cuenta o no llamó a la policía antes que yo, o quizás si lo hicieron, no lo sé.
El hombre seguía golpeando contra la ventana, pero yo había estado despistado y pensando y no había vuelto la vista hacia él. Volví a girarme cuando me di cuenta de que tenía una pistola en la mano, que ahora golpeaba contra mi ventana. Pensé que a lo mejor no estaba cargada, que a lo mejor era solo para aparentar, o que a lo mejor era lo que intentaba decirme a mí mismo, ya que ahora tenía miedo. El agente que estaba al teléfono debió de oírme jadear porque me preguntó qué había visto, e inmediatamente le dije que el hombre tenía una pistola y que estaba intentando romper mi ventana con ella. El agente me dijo que me escondiera en el baño si podía, y así lo hice. Todo el ruido despertó a mi tía, y le expliqué frenéticamente la situación mientras las dos nos escondíamos en el baño. La espera de la policía fue angustiosa, pero finalmente oí los coches de policía fuera y dejé escapar un suspiro de alivio. Era débil, pero oí un disparo y luego gritos. Duró unos 5 minutos antes de que se calmara. Cuando todo se calmó y el agente que estaba al teléfono me dijo que podía salir sin peligro, me encontré con una escena espantosa. ¿El hombre que vi? Estaba vivo, pero tenía una herida de bala, probablemente porque estaba intentando usar su arma contra la policía, y ellos le devolvieron el fuego. Al menos, eso es lo que creo que pasó. Estaba inconsciente, pero lo que la policía encontró en su persona fue nada menos que aterrador. El hombre llevaba un diario, donde tenía detalles de cada persona que vivía en la zona. Detalles sobre su aspecto, su supuesta edad y por qué pensaba que serían un buen objetivo. Por lo tanto, mi teoría de que solo estaba tratando de mantenernos fuera era errónea. El hombre probablemente intentaba atraer a alguien y matarlo. También llevaba algunas armas encima, y el hombre no era larguirucho ni nada por el estilo. En realidad era musculoso. Mientras la policía explicaba lo que habían visto en el diario, conseguí echar un vistazo a lo que había escrito sobre mí. Era repugnante. Pensó que yo era mucho más joven de lo que soy, tal vez solo 17 o 18 años. Tengo unos 20 y tantos, pero a su favor hay que decir que no los aparento. Y me describió como linda, pero digna de ser echada porque era un blanco fácil. Me revolvía el estómago que acosara a todo el mundo aquí, esencialmente, pero que solo dejara de hacer daño a alguien gracias a mí. ¿Qué habría pasado si no hubiera llamado a la policía? La policía confirmó que las otras personas que vivían allí habían presentado denuncias, pero cuando aparecían, el hombre no aparecía por ninguna parte. Fue una suerte que me viera e intentara entrar por la fuerza. A pesar de lo aterrador que fue, me gusta pensar que salvó la vida de alguien, o al menos evitó que fuera él quien experimentara eso. No sé por qué intentó acercarse a mí en concreto, ni por qué fui el único al que se acercó directamente. Eché un vistazo rápido al tipo y lo metí en la parte trasera del coche de policía, solo para ver si lo reconocía. Y lo reconocí. Era uno de los hombres que, durante el día, recorría todos los edificios mientras paseaba a su perro. Durante el día no hacía gran cosa, salvo pasear a su perro, y parecía bastante simpático. Pero por la noche, intentó aterrorizar a mucha gente del complejo, al parecer planeando cargarse a la gente una por una. Sigo en contacto con la policía, ya que presté declaración oficialmente, y puede que incluso tenga que comparecer ante un tribunal. No estoy seguro. No sé de qué se le acusará, ya que aún es pronto en el proceso. Pero me imagino que solo el diario tiene una montaña de pruebas sobre sus intenciones. Pero nunca podré olvidar ese diario, lo detallado que era y cómo sinceramente parecía tener un plan para cada una de las personas de esa lista. Me llamo Hayes. Soy de Mumbai, India. Esta historia es de la temporada de monzones del año 2019. Acababa de terminar mis cursos universitarios y planeaba pasar el resto de las vacaciones en mi pueblo natal. Mi pueblo está situado en la región costera occidental de la India conocida como Konkan. Mi familia tiene allí una casa ancestral, aunque vivimos lejos, en la ciudad. Visitamos esa casa solo en ocasiones como festivales. Esta vez no me acompañaron mis padres, ya que estaban ocupados con su trabajo.
Me acompañaron mis amigos de la universidad, Raúl, Brin y Payel. Mis padres accedieron a regañadientes a permitirme viajar y alojarme allí cuando les prometí que no lo estropearía todo y razonaron que ya era mayorcito, además acompañado de amigos. Tras un día entero de viaje en tren, por fin llegamos al destino. Nos recogió el tío Datta, que era el encargado de nuestra casa. Mi padre le había llamado 2 días antes y le había dicho que preparara todo para nuestra estancia. Llegamos a la casa por la noche y ya estábamos cansados por el largo viaje. Nos invitaron a cenar a casa de mi tío, así que fuimos con él hasta allí. Después de cenar, nos quedamos un rato hablando y no nos dimos cuenta de que ya eran las 12 de la noche. Mis amigos y yo estábamos listos para volver, pero el tío nos pidió que nos quedáramos en su casa a pasar la noche porque ya era demasiado tarde para volver. Además, era noche de luna nueva, lo que significaba que no se vería ninguna luna en el cielo nocturno. El tío Datta dijo que era peligroso salir, ya que muchos animales y otras cosas salen en la oscuridad. Acepté a regañadientes quedarme allí, así que nos preparó colchones en el suelo para dormir. Hacía un fresco reconfortante, así que me dormí enseguida. Pero hacia la 1 de la madrugada me desperté sobresaltada por el chirrido de una puerta al abrirse. Vi al tío salir con una antorcha en la mano y un chal alrededor del cuerpo. Cerró la puerta despacio desde fuera para que nadie se despertara. Pensé que se había ido a la casa. Permanecí despierto y esperé a que volviera. La habitación estaba en silencio, aparte del constante tic-tac del reloj, y en penumbra debido a la escasa luz de la lámpara. Media hora después, el tío seguía sin entrar por la puerta. Algo va mal, pensé. Mis amigos estaban profundamente dormidos. Me pareció que despertarlos haría que todo el mundo entrara en pánico, así que me volví en silencio hacia Bren, que dormía justo a mi lado. Me acerqué a él y lo llamé en voz baja. Bren, despierta. Bren seguía sumido en sus sueños, así que lo sacudí un poco y dije un poco más alto, despierta, algo va mal. Bren abrió los ojos inmediatamente y se volvió hacia mí. Me puse un dedo en los labios y le dije, SHH, no hagas ruido o despertarás a los demás. Algo va mal. El tío no ha regresado todavía. Ya ha pasado 1 hora. Bren habló con claridad, aún medio dormido. Debe de tener algo importante, así que salió. Pero, ¿qué trabajo importante tiene que hacer a medianoche?, dije con tono preocupado. Sin decir nada más, me levanté lentamente y me dirigí a la puerta. Bren se incorporó y me observaba, con cara de confusión por lo que estaba haciendo. Cogí una linterna de la mesa que había junto a la puerta y la abrí lentamente. Las viejas bisagras chirriaron, pero nadie más se despertó. Salí y, aunque llevaba capucha, el aire era gélido y me recorrió un escalofrío por la espalda. Encendí la linterna y empecé a buscar al tío por los alrededores. Me acerqué al retrete y busqué dentro y fuera, pero no había nadie. El ambiente fuera estaba completamente oscuro y frío, con el sonido de los grillos y las ranas llenando el silencio. Después de buscar por toda la casa, no encontré rastro de él por ninguna parte. No sé cómo me atreví a aventurarme más lejos, porque los alrededores eran densos árboles y arbustos que albergan muchos animales salvajes y mortíferos, pero decidí seguir buscándolo. Caminaba despacio y con cuidado, mirando y escuchando y moviendo la linterna de un lado a otro para comprobar bien los alrededores. Pronto llegué a los arrozales propiedad de nuestra familia. Como pensaba que el tío podría estar allí, como la hierba alta me cubría la mayor parte de la parte inferior del cuerpo, di cada paso con cuidado, apuntando la linterna al suelo para evitar pisar algo que pudiera ser peligroso. Cuando llegué al centro del campo, grité, «Tío, ¿estás ahí?». Girando cada vez en una dirección distinta, llamé en voz alta 2 veces, pero no obtuve respuesta. Pero de repente me quedé inmóvil al notar que los sonidos de los grillos y los anfibios habían cesado de repente y reinaba un silencio sepulcral. Eso suele significar que había un depredador o algún animal cerca.
Oí crujidos en la hierba y movimientos por el campo. Moví la linterna en la dirección del sonido. Vi crujir la hierba. Entonces hice una tontería. Cogí una piedra y la lancé en la dirección de donde procedía el sonido. Cuando la piedra tocó el suelo, el crujido de la hierba cesó. Me acerqué para inspeccionar y comprobar si había matado o herido a aquel animal o algo parecido. Pero de la nada, un jabalí se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. Era una emboscada y caí en ella. No podía luchar porque estaba desarmado y solo llevaba una linterna en la mano. Parecía muy peligroso y temí por mi vida. Su impenetrable piel negra cubierta de pelo, sus afilados colmillos listos para desgarrar piel y carne, la saliva que goteaba de su boca y la mirada mortal de sus ojos amarillos que pude ver con el resplandor de la linterna. Me incorporé, pero me quedé helado y asustado por la impresión. Nunca en mi vida me había topado con un animal tan enorme.